Y otro de los temas que ayer subíamos tiene que ver justamente con esto, con el tema de la Picasa. Con el tema de la laguna de la Picasa, la situación del alteo en la Ruta Nacional número 7 y algunas informaciones extraoficiales que nos estaban llegando. Ustedes recuerdan que por allá por el año 98, 99, febrero del 99, cuando se cortó, el agua subió y cubrió la Ruta Nacional número 7 entre Castellanos y el camino que sale hacia allá, hacia Buenos Aires, hacia Blaquier, se estuvo no sé cuántos años cortada, pero sinceramente yo recuerdo perfectamente aquel febrero del 99. Me imagino que usted, Eduardo Salleras, también recuerda aquel febrero del 99, ¿no? Sí, fue abril del 99 cuando se cortó definitivamente la ruta. Buen día. ¿Cómo estás? Fue en abril del 99, pues yo llevaba a mis hijas al colegio ahí a Rufino, así que lo tengo bien clarito. Ese marzo llovió muchísimo, y entonces ahí cortó. Por eso, cuando se buscó una alternativa a la ruta, yo no fui el único que me puse a hacerla en el agua, sino buscar una cota positiva que era bordeando la laguna, que alargaba solamente 4 kilómetros el recorrido, y es la obra que está iniciada hacia el sur, hacia Blaquier, que quedó ahí. Que quedó ahí, sí, claro. Sí, yo para defender esa obra, primero lo consulté con muchos ingenieros, entre ellos mi padre, que fue profesor de estructuras en la Universidad de Buenos Aires 47 años, o sea que algo sabía, y él me dijo que no, hacer una ruta en el agua pudiéndola a 4 kilómetros sacarla del agua es impensado para un ingeniero, pero bueno, se ve que hay otro tipo de ingeniero, ¿no? ¿Cómo está viendo la situación, Eduardo? Más grave, mucho más grave que en el 98, y 99, y 2000, y 2001, y 2003, que vino el experto alemán. Y donde baso la gravedad es que el otro día tuve la sorpresa, yo nunca había estado inundado, tengo el campo más alto de la zona, en la cúspide de la colina, y el otro día tuve agua adentro de mi casa. ¿Adentro de la casa? Entonces, sí, tengo un pequeño desnivel en el living y empezó a brotar agua por abajo. Y además, cuando fui a ver todo a pies, porque no se puede circular por el campo, fui a ver el molino, y a ver cómo estaba de agua, y para que tengan una idea, cuando yo fui a vivir al campo hace 40 años, la napa estaba a 18 metros. Cuando el experto alemán dijo, evacúen urgente porque el nivel de inundación en freática es grave, es alarmante, estaba a 6 metros. El otro día tocaba el agua con la mano en el brocal del pozo. Y es el campo más alto de la zona, y todavía no se llenó la Picasa. Le falta bastante, probablemente si se llena a los niveles del año 2001-2002, la ruta quede debajo de 1,5 metros de agua, ¿no? Porque está mucho más bajo que la cota máxima de inundación. Ahora, ¿cómo se explica, Eduardo, que con lo que estaba la Picasa, que se hizo el alteo sobre la misma ruta, creo que se hicieron 5 metros más arriba, puede ser, en la parte más... No, la ruta está en 104, incluso cuando terminaron de 104 y algo. Cuando terminaron de hacerla, las mismas gente que hizo la obra, que eran los que estaban manteniendo el desvío, me comentaron que se habían quedado cortos, que habían hecho algo de un presupuesto muy bajo, y lo que decía mi padre, para hacer una ruta en el agua, la base de sustentación de esa ruta tiene que tener alrededor de 70 metros, para que en ese plano inclinado que va a 15 metros, 18 metros, se componga la fuerza del agua, si no el agua se la lleva, más allá de que la tape o no. Entonces eso fue categórico para decir, no, la ruta en el agua no. Busquemos, era una especie de arco que se hacía buscando la cota positiva, que era la cota máxima de inundación de la Picasa, y a partir de arriba, de ahí para arriba se hacía la ruta. Eso me costó un tremendo dolor de cabeza.
Sí, recordamos Sí. varios enfrentamientos con funcionarios y gobernadores. E incluso me aflojaron la rueda de la camioneta por esa obra. Mi mujer no se mató de casualidad. Tenía todas las ruedas flojas cuando hacía 5 meses que no cambiaba una goma. Entonces muy raro, cosas muy raras, típicas. Pero bueno, la cuestión es que se perdió tiempo, se perdieron 15 años haciendo las cosas al revés de lo que se recomendaba la situación. Se hizo de la Picasa una represa porque no tiene salidas. El bombeo no se puede considerar una salida. Generalmente las plantas de bombeo se utilizan para retener aguas y después usarla con la bomba, no para manejar excedentes hídricos. Solamente a los argentinos se nos ocurre hacer una obra de ese tipo. No solo bastó eso, sino que hicieron la represa de Pichimahuine. Todas obras de retención de agua cuando lo que recomendaba la situación era dejemos salir, empecemos a evacuar. Tal es así que el alemán, que vino a estudiar la posibilidad de hacer un canal navegable, dijo, bueno, lo del canal navegable sí se puede hacer y es necesario que lo hagan, pero primero saquen agua. Fíjenle una cota a la laguna, y lo que entra sale, pero no hagan retención de agua, y si acá se hizo retención de agua. Retención de agua en lugares muy peligrosos, sin haber estudiado el tipo de suelo que teníamos. El problema de Diego de Alvear, que le brota el agua en el asfalto, es porque la costa este de la Picasa es un médano. ¿Es un qué? Entonces es un médano. Ah, sí. O sea, es tierra mucho más arenosa que del lado de Castellano. Castellano es tierra más gredosa. Por eso en su momento, cuando hago la obra de mantenimiento para que no se inunde Castellanos, que no la diseñó la provincia, ¿no? Y después sí, al final de último la mandaron bomba, sino que la diseñamos en Marón Castellano nosotros. No corríamos peligro porque hicimos 2 canales donde fuimos chupando durante todo el invierno la napa, deprimimos la napa, y ese 26 de octubre del 2001 llovieron 200 y pico milímetros, el único pueblo no se inundó fue Castellano. Se inundaron todos tuvieron problemas, todos, el único que no tuvo problemas fue Castellano. ¿Cómo está viendo la situación de Diego Sallera? Es muy grave, lo de Diego es muy difícil hoy de manejar. Requeriría de que la provincia mande realmente máquinas importantes como para hacer, yo lo veo así a lo lejos, se me ocurra, hay que estudiarlo como todo, ¿no? Un canal un canal a las espaldas del pueblo, hacia la laguna, que corte esa percolación de agua que influye uno ve, por ejemplo, en Diego, después de 5 o 6 días de 35 grados de calor, el agua en el asfalto. Sigue brotando. Sigue brotando y si va a seguir brotando, pues no se hacen cosas. Siempre en esto el problema fue qué efecto político producía la inundación. La inundación. Si no producía efecto político, bueno, déjalo así nomás. Deja que deje de llover y que se pare un poco la cosa. Nadie miró las napas, pero ni siquiera los particulares que estaban siendo inundados se fijaron, creyeron en lo que les decían, pero creyeron en lo que les decían porque hay como una necesidad de ser encantados con el discurso. Ahora, lo que decía yo caía mal a todo el mundo, porque Sallera dice que no vamos a inundar, y bueno, ¿qué querés que te diga? Que no, si yo veo que te vas a inundar. Entonces, ¿qué querés que te diga? Bueno, mirá, no es para tal. Me acuerdo, cuando vino el experto alemán, fuimos a Pehuajó. Nos alojaron en la municipalidad de Pehuajó. Él había estudiado toda esa tarde, había visto planos, el plan maestro del salado y demás. Nos aprestábamos a salir a dar una charla al pueblo. Y entonces le pregunto a Caspar Linder, le digo, mire, Caspar, ¿qué le va a decir a esta gente? Que no tiene solución. ¿Cómo? Me dice, sí, no tiene solución. Así como está, no tiene solución, y la obra para hacer tendría que hacer un estudio muy minucioso de cómo resolver la vida, pero de acuerdo a la geomorfología del suelo es muy difícil cortar las entradas, la inundación en la parte más baja. Y no le puedo decir otra cosa, no, yo no puedo mentir. ¿Cómo les voy a mentir? Les voy a decir que todo va a estar fenómeno y después los va a tapar el agua.
Pero él hablaba de lo que sería la cuenca del Salado, hacia abajo. Todo en la misma cuenca. Ajá. Tanto Fusquini Mejía, un hidrólogo importantísimo que tuvo la Argentina, que murió, como Bruno Ferrari Bono, otro hidrólogo importantísimo que me enseñó casi todo a mí, que también murió hace 5 o 6 años, los dos coincidían. Fusquini Mejía porque decía que en la llanura no había límite de cuenca. Y Ferrari Bono decía que a los niveles de napa freática que estaban en el 2001 se borraban todos los límites de cuenca. O sea, todo este problema que tiene Villegas, que tiene la Bulage, que tiene Pergamino, que tenemos nosotros y demás, y que los que se van a ir sumando, porque el agua va para la costa, ¿no? Sí. Todo es una sola cuenca. Fusquini Mejía decía que en la llanura no hay límite de cuencas. Y Ferrari Bono decía, a estos niveles de freática se borran los límites de cuenca. Entonces hay que atenderlo como una gran supercuenca, y ahí donde surgió la idea, bueno, entonces como la llanura pampeana no tiene muy pocos ríos, y el más importante por muchas partes de su recorrido no tiene cauce, sino que escurre por inundación. Sí. La idea era de formar un gran canal que absorbe, o sea, de tratar en ese canal de resolver casi todos los problemas. Eso sería lo que se llamaba la canalización del Salado. Bueno, sí, pero además lo que hay que ver, el alemán cuando vino estudió el proyecto de Zeta, del ingeniero Zeta Rosario, de si era factible la hidrovía. De la visita de él quedó claro que en la Pampa Húmeda no solo era factible, porque no tiene accidentes geográficos, y además el declive de la Pampa Húmeda lo hace propicio, beneficioso para hacer un canal navegable, sino que vio que era necesario hacerlo, porque lo sorprendió el nivel de inundación en freática. Claro, ese canal serviría para concentrar no solamente digamos, el agua de superficie, sino también de la freática, y de esta manera, como decía usted al principio, limitar un poco las cotas, sobre todo las cotas subterráneas. Hay que atender la cota. No es que llueve mucho, sino que absorbe poco el suelo. Claro. Porque a los niveles, imagínense que hace 14 años la napa en mi campo estaba a 6 metros. Me acuerdo que en marzo del 99 llovió 920 milímetros y no hubo un charco en el campo. Y hoy, el otro día, llovió 90 milímetros y todavía tengo agua en el bulevar. Entonces, eso indica basta, pero desgraciadamente, yo tengo que ser sincero, ¿no? Hoy no tenemos solución, o sea, para la coyuntura no tenemos solución. Lo que podríamos hacer, sí, bueno, ahora descubrieron que la Picasa sí puede salir por caída, lo llaman. No es por caída, es la salida natural de la Picasa. La Picasa, en su momento, y lo decía Fusquini Mejía, era parte de las encadenadas del norte, las lagunas que daban nacimiento al río Salado. Y el río Salado se llamó Salado porque las lagunas aportantes al nacimiento del Salado eran de agua salada. A principios del siglo XX hubo una sequía muy grande y ahí en esa zona de médano de Christophersen se borraron los paleocauces, o sea, los cauces que unían las encadenadas. Y ahí quedó aislada la Picasa. Uh-huh. Y ahí donde determinaron imprudentemente Santa Fe y además irracional, uno no lo puede pensar, que Santa Fe se haya enterrado sola en esto. Y Santa Fe la que declara que es una cuenca cerrada. Entonces, si vos declarás que es una cuenca cerrada, no le mandes el agua de otras cuencas, no aceptes el agua de otras cuencas, no inventes una cuenca que se llame la Picasa que llega caprichosamente a la ruta 4 de la Bulage. ¿Por qué va a llegar hasta la ruta 4? ¿No? Porque eso no es así no se dibuja una cuenca hidrográfica. Entonces inventaron una cuenca de 550.000 hectáreas que creyeron que era una garganta sin límite y que se iba a tragar todo. Era imposible, yo le sacaba las cuentas a los hidráulicos a aquel momento, que no sé si viven. Le digo, pero no se dan cuenta. ¿De hidráulica de Santa Fe? Perdón, ¿de hidráulica de Santa Fe? Sí. Bueno, todavía está en funciones
el técnico Alonso. Bueno, Alonso, yo no tengo nada personal contra Alonso, pero me acuerdo que una vez me cita Bertelo, hace unos años, que quería hablar conmigo, y que, curiosamente al principio nos íbamos a ver en Rufino, después en Castellano, y después terminó en medio del campo. O sea, la foto conmigo no convenía. Uh-huh. Y cayó con Alonso y un montón de tipos más que ahora no me acuerdo bien, no lo voy a describir, y me pregunta qué pensaba del asunto. Le digo, primero cambia la gente, se lo dije delante de ellos. Estos son parte de la inundación. Estos dijeron un montón de cosas que después nunca no se cumplieron, fueron al revés, al punto que en un momento a Sánchez le dije, mirá, errar es humano, pero acertar una alguna vez también es humano, y vos no acertás ni una. En esa época al frente de hidráulica estaba Frati, ¿no? Frati estaba, con el que tuve problemas muy serios, pero yo no puedo creer que ellos no sepan lo que yo sabía, porque ellos han estudiado en la universidad y yo lo aprendí preguntando, investigando y preguntando. Yo empecé a estudiar a Florentino Meguino para llegar a las conclusiones estas que después me las aclara Ferrari vos, ¿no? Y las veo tan transparentes y tan fáciles que uno dice, no puede ser que no se hayan dado cuenta. Entonces uno dice, ¿y por qué entonces? ¿Por qué aceptaron todo esto? ¿Por qué inventaron más obras de retención de agua? Por cuando dijeron que iban a hacer una retención de agua en Pichimahuida, porque ustedes están locos, no es suficiente la Picasa. ¿O creen que retener agua en Pichimahuida va a solucionar el problema de la Picasa? No tienen idea de volúmenes. Por eso, mientras estuve en la comuna, me negué a firmar los canales. No se empezó hasta que yo me fui de la comuna. Porque en un momento vinieron una troupe de hidráulicos de la Nación, sí. Los senté en la comuna, tenía un pizarrón, le anoté 10 preguntas, contéstenme las 10 preguntas. Ni una contestaron, sacaron 0. Y me dijeron, mire señora, no firme, porque nadie le puede contestar eso. ¿Por cómo no me van a poder contestar cuál es el coeficiente de correntía del canal? ¿Cuál es la pérdida de energía del canal en este codo, en aquella curva? O por lo menos algo que le pueden volasear. ¿Cuál es la estrategia hidráulica de todo esto? ¿Qué quieren hacer con esto? No sabían. Eduardo, antes de hacerle otra pregunta sobre la situación actual. Hubo esta semana un comunicado del Comité de Cuenca y de La Laguna, donde hace una advertencia sobre el posible corte de la Ruta 7 en el Alteo. Bueno, las condiciones ya todas las estamos conociendo a través de fotos, de informaciones, etcétera, porque habla de que se ha realizado un canal en la zona de acá de Vivero, en el reservorio 4, que deja al reservorio sin ser reservorio, porque está sacando y está pasando todo el agua. ¿Usted tiene alguna información de esto? No, lo que tengo información es que el agua que había generado al oeste, allá por la zona de Vicuña Maquena, toda esa zona, era grave, muy grave, porque me llamaron y me tocaron y me dice, mira, acá el agua se está juntando, es impresionante, y sabemos muy bien que el agua, por una cuestión física, va para abajo, no va para arriba. Sí. Entonces, y probablemente si era general todo y eso influía al río Cuarto, si el río Cuarto tira agua al tope, el canal de Voto casi no saca agua y lo que se le escapa al de Voto cae en el plano inclinado que va hacia la Picasa. Y bueno, todo el mundo, esta anarquía hidráulica que comienza en el Comité de Cuenca, yo les decía cuando querían hacer el Comité de Cuenca, no acepten que los burócratas le tiren el problema a ustedes. Se van a matar entre ustedes. Y esto no es un problema para resolver con el Comité. El Comité de Cuenca lo que puede hacer es juntar a los productores en una cuestión de apoyo psicológico para la situación y llevar medidas, pero no hacerse responsable. Se empezaron a hacer el juicio entre productores. Y cómo nadie se dio cuenta de los canales clandestinos que se estaban haciendo. Bueno, acá le cuento además, bueno, contésteme si sabía algo de
de este canal acá en la zona de Viveros No, en el 4. no tengo ni... No, Bueno, tengo ni el Comité de Cuenca lo da, así que, si digamos, para dar un comunicado de ese tipo, señal que están absolutamente seguros de que existe. Entonces, de esta manera, con un canal, el reservorio deja de ser reservorio. Eso por un lado. Por el otro lado, le cuento que la semana pasada se reunió acá en Rufino, estuvo la reunión mensual del Comité de Cuenca, donde estuvo en representación de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Esto fue el martes 17, ¿sí? En representación de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación estuvo el ingeniero Mauvecín y el agrimensor Alfredo Raparo. ¿Los conoce? Al primero no, a Raparo lo conozco de nombre, no lo he visto nunca. Bien. Lo conozco porque conozco la familia. Pero, digamos... la familia la conozco hace años, a él personalmente no lo conozco. Bueno, pero usted recuerda de que fue funcionario del gobierno provincial. Sí, eso sí, pero nunca estuve con él. Bueno, ellos mostraron un estudio que hicieron donde mostraban que la existencia de más de 200 canales clandestinos en la cuenca. ¿Ahora? Recién ahora, pues para hacer 200 canales clandestinos hay que laburar, ¿eh? Ahora recién hablan de 200 canales clandestinos, no hubo una Eso es lo que yo decía en su momento. Dígame cuál es la estrategia hidráulica, ¿quién va a manejar esto? Cuando vean un canal grande como el que hicieron, como le enchufan a la Picasa, sí. Pero no nos conocemos, lo primero que iban a hacer es usar calles de canales directamente, mandar el agua a la calle para que se la mande al canal. Claro. Pero eso era lo mínimo. Era de y Maduro. no hicieron lo mínimo. Y si hoy me hablan de 200 canales clandestinos, bueno, chao, listo, se acabó. Aquí hay que empezar de nuevo, de cero. Ahora, ¿cómo resolvemos esto de cero? Va a ser dificilísimo. No nos vamos a ahorrar una inundación muy desagradable en la zona. Mucho más que en aquel momento. ¿Por qué? Porque las napas ya no absorben. Cuando caen usted vio que si tírele agua al suelo y cuando ya se pone negro y brillante, sígale tirando agua, se forma un charco. El agua, cuando las napas están a 50 centímetros para arriba, depende del tipo de suelo, ya no absorben más. Entonces el agua que viene, que cae, escurre como sobre un vidrio. Y empieza a buscar los lugares que la naturaleza le permite, y hay muchos de esos lugares que nosotros no los tenemos contemplados. Yo no me imaginé nunca que iba a haber 5 o 6 días una laguna alrededor de mi casa. Era impensado totalmente. Ellos lo hicieron. Los responsables de hidráulica y los responsables de controlar a los de hidráulica, que era el Comité de Cuenca, lograron juntar agua en mi campo, que es el más alto de la zona. La verdad que son extraordinariamente, hicieron todo al revés. No es que hicieron insuficiente, que la obra no llegó, pongámosle la ruta, debieron haberla levantado más. No, hicieron al revés. Cuando la situación aconsejaba liberar agua urgente, ellos acumularon, hicieron reservorios. Y esos reservorios son represas. La Picasa es una represa, porque la Picasa, si no prendes primero, ¿por qué ponen una planta de bombeo? Si quieren sacar el agua por la alternativa sur de la cota 100, 101, 102, ¿por qué ponen la planta de bombeo en la 117? 10 kilómetros al sur. ¿Saben para qué? Porque no lo iban a usar. Si se sabía, no lo iban a usar. Yo sabía que no lo iban a usar. La alternativa norte, cuando hicieron el canal ascendente, ¿por qué lo hicieron ascendente y por qué las bombas tiran para el este y el canal sale para el norte? Ahí nomás, haciendo una L. ¿Saben por qué? Porque no lo iban a usar. Y yo sabía que no lo iban a usar. Si yo sabía, no es que me lo supuse, me lo dijeron. Y fui y se lo dije a todo el mundo. Bueno, este está loco. Ahí está. Sí, es cierto lo que dice usted de la alternativa. Las bombas están puestas mirando las bocas de los caños, están mirando hacia el este, son 5 metros y hacen codo a 90 grados hacia el norte. Y además, ese canal era ascendente, así iba para arriba. El día que se armó la rosca en Christoffersen,
que yo lo empujé a Reutemann, que se cayó sentado. Sí. Me dijeron que le había pegado, yo no le pegué, me lo saqué de encima porque el tipo me agarraba. Y le dije, sáqueme la mano de encima. Ese día le reclamé al hidráulico cómo se le había ocurrido hacer un canal ascendente. Yo lo había visto. Y Frati, en vez de tratar de disimular adelante de 300 personas, empezó a explicar por qué lo había hecho ascendente. Entonces, Eduardo, me imagino que usted está completamente al tanto de lo que está pasando. Por ejemplo, vuelvo a lo del Alteo, que bueno, durante el segundo semestre del año pasado, el oleaje, a medida que iba subiendo el agua, a medida que iba subiendo la cota, fue inclusive con los vientos fuertes que hubo, fue golpeando y sacando las piedras que hacían de calce, se ha visto en distintas oportunidades a maquinaria traer desde adentro, volver a poner las piedras en el Alteo. Hoy ya, bueno, desde fines del año pasado ya comenzaban a verse que se había desmoronado y que llegaba a los enclavamientos de los guardrail. Hoy los guardrail han quedado en el aire y entonces lo que ha hecho en esta semana, la gente de Vialidad o de la concesionaria, no sé, supongo que de Vialidad, es poner los guardrail en la orilla de la carpeta asfáltica, es decir, que el Alteo no tiene banquina, no tiene escapatoria, es un canal, es un cajón. Y todo indica que se va a seguir comiendo la banquina ahora también, ¿no? Eso no había que ser ingeniero para darse cuenta que eso iba a pasar. Lo único que había que tratar de no ser imbécil. Nada más, hacer el esfuerzo de no ser imbécil. Eso se sabía que iba a pasar. Cualquier persona que fue viendo durante que si llegaba no necesitaba llegar demasiado. La fuerza del agua chocando contra un paredón, por más que le pongan roca, lo que sea, el agua tiene más fuerza, se lo termina llevando, lo mueve. ¿Cuántas veces lo acomodaron? Ahora van a tener que reabrir el desvío, y el desvío hoy les va a costar una torta de plata. Ese es el otro comentario. Ayer a la tarde a mí me pasan información que ayer a la mañana personal de Vialidad Nacional comenzó a recorrer el desvío para ver en qué condiciones estaba. Y yo tengo entendido que, por ejemplo, bueno, primero que esto ya es alarmante, y segundo, tengo entendido que, digamos, a lo que sería del que sale frente a Castellanos, a la entrada a Castellanos, que va hacia Huilliloes. Sí, hacia Huilliloes. Bueno, sí. Que toda esa zona está inundada. Yo no sé ahí, sé que de Huilliloes a la escuelita hay a la altura del campo de Vital Cifre, sí. Hay una laguna grande. ¿Usted se refiere a la escuelita de las Margaritas? Habría que ver si los campos no desaguan en el camino de tierra, porque en un momento yo hice una denuncia al respecto y dijeron que lo habían tapado, vamos a ver si no lo abrieron de nuevo. A la altura entre la escuelita y la entrada del campo mío hay otra laguna en la cota más alta de la zona, que es la 117, y después cuando por delante del campo mío sale el camino que ya es General Pinto, ahí sí. Se llevó 100 metros de camino el agua el otro día, haciendo un escalón difícil, por el escalón no se puede subir. Eso no quiere decir que no se pueda arreglar, o sea, se puede sacar el agua, se puede hacer. Miren, no hay nada que un ingeniero no pueda hacer. El problema es que lo quiera hacer o que esté traicionando lo que le enseñó la facultad. Pero no hay nada que un ingeniero no pueda hacer. Principalmente un ingeniero hacer las cosas bien, no como hicieron los ingenieros de hidráulica, que hicieron todo al revés. Y a mí me sorprende, porque yo no soy ingeniero hidráulico, solamente me puse a estudiar hace más de 20 años cómo funcionaba la cuenca, porque el primer proyecto de salida de la Picasa, o sea, conectar la Picasa al sistema del Salado, porque pertenece al sistema del Salado, lo llevamos con un primo mío en el año 88, 89 a la Asociación de Productores, y la Asociación de Productores se encargó en su momento de llevar la hidráulica y nunca le dieron pelota. Tal es así que en febrero del 98, Moreno cita que el problema en el febrero del 98 estaba
entre Rufino y Castellano no entraba en discusión la Picasa. Estábamos juntando agua ahí, nos peleábamos con Salvo, porque Salvo se sacaba el agua y me venía Castellano. Y ahí le presento a Morín ese mismo canal, que el que dibuja las encadenadas es Fusquini Mejía. Y me dice, hacer esto no tiene sentido, la Picasa se tiene que tragar, es una cuenca cerrada y se tiene que tragar el agua, una cosa de loco. Es un canal que costó $1 millón en su momento. No tenía ni idea y encima... Eduardo, hablamos, me corregía usted en el comienzo de la nota, abril del 99. A 16 años, a casi 16 años, ¿por qué estamos hablando de lo mismo? Sí, no, es una locura, porque hicieron todo, parecía que había como una confabulación hacia la región, ¿no? Usted revise, si usted que está es periodista y está en el tema, en el año 87, en el gobierno de Reviglio, hay un decreto ley, porque yo lo leí, no me lo contaron, yo lo leí, entre Santa Fe, llegaron a un acuerdo Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, de enviar el agua a la Picasa. Búsquelo porque lo tiene que ver, porque tiene que existir, excepto lo haya quemado, pero no, eso no se quema. En el gobierno de Reviglio, usted me está hablando del 87, 91. El decreto ley es del 87. Y era gobierno de Reviglio, yo lo leí. También, en su momento, le mando a Frati confiando en él, porque ¿se acuerda del problema en la Corte Suprema? Sí. Bueno, yo fui 2 veces a la Corte Suprema y en la segunda vez que fui le digo al doctor Galmarini, que era el secretario, tenía la causa municipios de Buenos Aires, no provincia de Buenos Aires, municipios de Buenos Aires, que eran Pinto, Lincoln, Arenales, Junín y Alem, contra Santa Fe, por el envío de la alternativa norte de agua. Le pregunto a ver si yo me podía presentar como tercero en discordia, porque le digo, miren, no puede ser que ellos no quieran el agua y me la enchufen por Villegas. Entonces me dice, bueno, sí, se puede, usted puede entrar, pero esto sería un desastre, porque si usted entra, debía haber entrado en su momento. Pero le pregunto a Galmarini, dígame una cosa, si ustedes tienen que fallar, no, esto es una instancia que no tenemos que fallar, tenemos que decirle a las partes, sean buena gente, coman sándwiches de miga y tomen Coca-Cola y pónganse de acuerdo. Y bueno, pero si ustedes tendrían que fallar, llegar a un momento donde dice, bueno, yo tomo posición en esto, y dice, tenemos que fallar a favor de Buenos Aires. Le digo, ¿por qué? Porque Santa Fe nunca se quejó que el agua le venía de Córdoba y de Buenos Aires. Entonces le agarré, lo hablo a Frati y le digo, pero escúchame, bueno, porque no que sea. Entonces le llevo un plano, que era antiquísimo, y era el paleocauce de las cuencas cerradas. El cauce antiguo de las cuencas cerradas nunca había entrado a la Picasa. El agua el excedente hídrico de los Andes y la sierra, como decía Florentino Ameguino, que llega a una planicie, se sumerge, escurre indefectiblemente hacia el mar, excepto en momentos de altas precipitaciones o de hielos importantes o lluvias excesivas en las cumbres de la sierra, no llegaban a sumergirse y seguían por nunca habían entrado a la Picasa. Eduardo, entonces le digo, ahí lo tenés, le digo, ahí lo tiene, usted vaya y preséntese en la Corte Suprema. No, o sea, lo que hizo, nunca más me devolvió el plano, nunca más habló del plano, y eso es todo lo raro, ha sido todo muy raro. Y lo peor de todo, que tomaron al ciudadano común, al propio inundado, de cómplice. Eduardo, mientras estamos hablando, estoy recibiendo fotos que me envían oyentes que van transitando en estos momentos por el Alteo. Siguen trabajando, corriendo los Walray hacia adentro. Yo no sé hasta cuándo los van a poder correr, porque incluso hay tránsito alternado por un carril mientras están trabajando en el otro.
No sé hasta cuándo, porque en un determinado momento ya lo van a ir corriendo hacia el medio, vamos a ir por un solo carril. Es realmente dramático esto y hasta diría yo trágico, tragicómico, ¿no? Porque uno no sabe, sinceramente, si reírse de toda esta situación, si llorar o maldecir al viento. ¿Usted Yo cree, no creo Sí. ¿Usted cree que se va a cortar? Sí, la van a tener. Primero la va a tapar el agua. ¿La va a tapar el agua? Sí, está debajo de la cota máxima de inundación. A la Picasa le quedan todavía 1,80 m de agua para entrar. Eso la va a cubrir el agua, pero el desvío no está en condiciones de recibir tránsito pesado. O sea, lo que pueden hacer hoy es arreglar el desvío, mandar el tránsito liviano por el desvío e intentar con mucho cuidado, haciéndolos pasar muy despacio a los camiones por el medio de la ruta hasta que se reviente el todo, si no pasa agua, ¿no? Cuando tape agua van a tener que irse a otro lado, van a tener todo el tránsito pesado va a tener que ir por ruta 8. Y no larguen el tránsito pesado por el desvío porque no lo va a aguantar. Los autos y eso pueden andar, pero eviten mandar porque va a reventar todo el camino, se va a reventar. Ya antes de ahora, en la cosecha de trigo era una cosa increíble el desvío. Por eso esta vez es peor que la anterior. Antes pasaron camiones, un poco más y pasan el tren por el desvío. Ahora no van a poder. La situación es muy diferente a lo que ocurrió hace 15 años. Y pura y exclusivamente porque hicieron al revés. Si había que salir para la derecha, salieron para la izquierda. Si había que pintar de blanco, pintaron de negro. Todo al revés. Ahora, puede ser que un profesional que le dieron el título después de estudiar, si no se lo compró, haya hecho todo al revés, y a las pruebas están a la vista, no hay que decir, bueno, es su opinión. Usted me llamó hace unos años para hablarme, pues ya había empezado a juntarse un poco de agua en la Picasa. ¿Y qué le dije? Hay que esperar que llueva, nada más. En esa época era creo que la ruta estuvo cortada 7 años. Tuvimos 15 años, de los cuales generalmente después de un ciclo húmedo viene un ciclo seco. Pero que el ciclo sea seco y se evapore el agua de algunos lugares no quiere decir que la inundación freática no siga. Y todo el mundo dijo, uy, se me secaron las zapatillas, ya estoy bien. No, hombre, ¿por qué te mojaste en su momento? Tenés que fijarte. No, porque llovió mucho. No es porque llovió mucho, es porque no absorbe nada. Hoy no absorbe nada. Y eso es lo grave. Y va a ser dificilísimo hoy resolver una situación así de urgencia coyuntural rápida. Le dijo el alemán, saquen agua de la Picasa, saquen agua. Y después el canal tiene que ser abierto, no pueden usar bombas. Se lo dijo clarito. Y es un tipo que vive todavía. El otro día, me conecté con él, gracias a Dios, porque va a ser una persona de consulta muy importante en esta situación, porque Ferrari Bones ya no vive. Va a haber que agarrar y buscar formas de sacar agua. La macana, que la única salida que tenemos es el salado, y el salado aguas abajo está libre. Pero como tiene un sistema de drenaje por inundación, claro, Junín no lo quiere, porque a la altura de Junín no tiene cauces. Entonces sí, vamos a hacer la salida por caída, como le dicen ahora. La salida por caída. Hace más de 20 años que presentamos la salida natural de la Picasa, y ahora la descubrieron. No, un mamarracho total. Y lo peor de todo, que los argentinos hemos perdido el sentimiento de vergüenza, ¿no? Y la gente no se va, Alonso no se va, no se ponen colorados. Hemos perdido la vergüenza en un montón de cosas, Y en esto de decir, bueno, yo estuve acá y me tengo que ir. Si estoy del minuto cero y cada vez la cosa está peor, tengo que irme. Yo lo lamento mucho, pero no veo ninguna
posibilidad ninguna de que, ¿cómo se llama?, de resolver la cosa en lo inmediato. Lleva mucho tiempo. Lo que sí aviso a la gente, había una solución hace 15 años, que era hacer un gran canal. Cuando vino el alemán dijo, este canal tiene que ser de multipropósito, tiene que poder ser navegable con barcos importantes que saquen la producción de adentro del país, porque eso abarata el costo de los fletes a un 10%, o sea, 10 veces menos, que sea no solo solución de inundaciones. Después apareció el ingeniero Colombo, que dijo, esto sería bueno que sea cero agua dulce del mar, previo drenaje de la zona, y después retener agua dulce. La zona nuestra no es de agua potable, y tiene un altísimo tenor de arsénico, que se pueda, o sea, es una obra de desarrollo fenomenal, se paga sola. Uno dice, pero ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo lleva? El tiempo que lleva, la gana que tengamos de terminarla. ¿Y cómo se paga? Si los fletes se disminuyen al 10% el costo, entonces van a saltar los camioneros. Yo estuve en su momento con los camioneros, la entendieron, no es que no lo entendieron. El flete del camión es el flete que le sirve al camión, es el flete corto. Y si ese flete corto lo pueden cobrar más caro porque el flete largo no cuesta 10 veces menos, y pueden hacer 3 viajes al puerto Rufino en un día, en vez de quedarse 7 días varados en el puerto de Rosario, y si a su vez los centros de camioneros compran sus propias barcas y cargan sus propios camiones socios y la sacan. Y dice, eso es ciencia ficción. Bueno, yo no sé si la Argentina merece o no ser pensada de esa manera, pero que se puede, se puede. Tiene la pendiente perfecta, la pampa húmeda, para salir con un canal navegable, perfecta, pues no tiene casi pendiente. Y se puede hacer porque no tiene accidentes geográficos. Y es necesario hacerlo porque, ya se ve, no sé cómo manejamos la freática si el escurrimiento subterráneo que tiene la pampa húmeda es a razón de 10 metros por año. O sea que la freática se mueve más verticalmente que horizontalmente. Que como se mueve con evaporación, baja, y cuando llueve, sube. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Si no es con un gran canal que reciba los drenajes, hacerles drenajes y demás. Ahora, después de 200 canales clandestinos va a llevar mucho más trabajo. Eduardo, te agradezco mucho estos minutos, te mando un abrazo. Igualmente, a las órdenes. Chao, gracias. Eduardo Salleras.